Hola, muy buenas tardes. En el contexto del Sínodo sobre la Sinodalidad 2021-2023, convocada por el Santo Padre, el Instituto de Cultura Universitaria de la Pontificia Universidad Católica Argentina les da la bienvenida al Seminario Internacional Sinodalidad en la Vida de la Iglesia. El seminario cuenta con la adhesión del Secretariado para los Laicos, de la Conferencia Episcopal Argentina, de la Acción Católica Argentina, del Departamento de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades de MEC, del Arzobispado de Buenos Aires, del CELAM, del Centro Latinoamericano de Evangelización Social, CLADES. Este seminario internacional se enmarca en la celebración del 100º aniversario de los cursos de cultura católica. Y agradecemos a cada uno de ustedes que se suma a través de nuestro canal de YouTube, uca.edu.ar/IQVivo, para seguir esta transmisión que propone como título Sinodalidad en la vida de la Iglesia. Soy Janina Dandán y saludo y le doy la palabra al licenciado Pablo Blanco, director del Instituto de Cultura Universitaria. Bienvenido, Pablo. Hola, Janina, muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida a todos los que nos están siguiendo en este momento en nuestra transmisión, como también a nuestros queridos invitados que nos acompañan en el día de hoy. Quería comentarles, ¿no?, que sobre esta convocatoria que hace el Papa Francisco a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y su misión, ¿no? Precisamente el camino de la sinodalidad, ¿no?, como camino que Dios espera, así dice el Papa Francisco, de la Iglesia para el tercer milenio, ¿no? Este itinerario que nosotros proponemos como camino, digamos, sinodalidad en la vida de la Iglesia, este programa, que tuvo su primer encuentro en el primer semestre, se plantea de alguna manera como un ayornamiento, podríamos decir actualización, para decirlo en castellano, de la Iglesia, ¿no? Que propone el Concilio Vaticano II, ¿no? Hablamos de don y tarea, ¿no?, cuando pensamos la Iglesia, pero también este caminar juntos, reflexionando sobre el camino recorrido, ¿no? De esto nos hablarán sobre dos experiencias hoy nuestros invitados, pero también de lo que se espera hacia el futuro, ¿no? Experimentando cuáles han sido estos procesos que nos pueden ayudar a vivir más profundamente la comunión, a realizar la participación de toda la Iglesia, entendida como pueblo fiel, como pueblo de Dios, y abrirse también a la misión, ¿no? El pasado 19 de mayo, este primer encuentro al cual yo hice referencia, participaron la licenciada Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos de España, y también nos contó el proceso sinodal de España, y también Monseñor Enrique Guía Seguí, que nos vino a compartir la experiencia del Sínodo Arquidiocesano de Buenos Aires, ¿no? En este turno nos encontramos para vivir este segundo y último encuentro del programa de este año, para reflexionar sobre dos ejes. En primer lugar, sobre la Asamblea Eclesial Latinoamericana, ¿no?, y estos aportes del continente de la esperanza, como muchas veces ha hablado la Iglesia cuando se refiere a nuestra América Latina, y también de la experiencia del sínodo de los jóvenes, ¿no?, de este sínodo de los jóvenes de cara al sínodo mundial. Así que, Janina, yo te paso la palabra para que avancemos ya en esto que estamos esperando escuchar y compartir. Así es, Pablo, y quiero saludar también aquí presente y darle la palabra al padre Gustavo Boquín, vicerrector de Integración. Buenas tardes, padre Gustavo, bienvenido. Buenas tardes a todos los que están hablando de este seminario. Agradezco muy especialmente a Monseñor Lozano, arzobispo de San Juan y también secretario del CELAM, y a la Rosa, perito en el Sínodo de los Jóvenes, en esta participación. De este modo justamente antiguo y nuevo de ser de la Iglesia, que nos indica el camino de la solidaridad, ¿no? Un camino que hacemos juntos, donde todos estamos llamados a participar. Así que les agradezco la participación y que podamos vivir este espíritu nuevo que el Papa Emérito Benedicto y también el Papa Francisco nos han señalado como los caminos para la Iglesia del tercer milenio.
Gracias, Padre Gustavo, y quiero saludar también a los que están presentes aquí en el Zoom, Alejandro Lamberti, coordinador del ciclo de diálogos con la cultura del Instituto de Cultura Universitaria, y también está Mariano, quien nos ayuda desde la parte técnica. Recordamos un punto importante, que cada encuentro queda grabado, luego se podrá ver por el canal de YouTube UCA-ARG, y en la página del ICU, uca.edu.ar/ICUvivo. Y otro punto que nos parece importante destacar es que cada uno de ustedes puede ir escribiendo sus inquietudes, sus preguntas en nuestro chat del canal de YouTube, y así, a medida que cada uno de los invitados del día de hoy haga su exposición, se puede dar justamente un intercambio de preguntas, de respuestas, de diálogo, ¿sí? Que también ese es el propósito de estos encuentros, ¿no? Crear un diálogo juntos. Entonces, si les parece, comenzamos ya con la propuesta de esta tarde en el marco del Seminario Internacional Sinodalidad en la Vía de la Iglesia. Invitamos y saludamos a Monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo, secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, para poder justamente reflexionar junto a él sobre la Asamblea Eclesial Latinoamericana, aportes del continente de la esperanza. Bienvenido, Monseñor Jorge Lozano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una alegría compartir este rato con ustedes. Yo pensé en plantear 3 aspectos. Una introducción o ambientación de contexto. Un segundo aspecto que tiene que ver con la Asamblea de América Latina y el Caribe, cómo se desarrolla, las etapas, fases. Y por último, un tercer aspecto vinculado al Sínodo Universal, pero su incidencia en particular en América Latina y el Caribe. Comienzo, y como nos decía Janina, vayan anotando preguntas, inquietudes, cuestionamientos en el chat, como para recogerlos al terminar este primer compartir. ¿Cómo surge la Asamblea Eclesial en el continente? En septiembre del 2019, los obispos recién elegidos como presidencia del CELAM se entrevistan con el Papa Francisco para hacerle llegar una inquietud que había surgido de la Asamblea del CELAM, asamblea de la cual participaron los presidentes y secretarios de las 22 conferencias episcopales del continente latinoamericano y caribeño. La inquietud que le plantearon a Francisco fue que convocara una 6ª conferencia general del episcopado, habiendo pasado ya un tiempo suficiente después de la 5ª conferencia en el 2007, celebrada en Aparecida. Ante esta solicitud, la respuesta de Francisco fue: de Aparecida todavía hay mucho para sacar y para aplicar. No podemos hacer algo que implique como una especie de borrón y cuenta nueva. Sin duda hay un nuevo contexto histórico, pero pensemos en, decía él, una nueva forma, un encuentro del pueblo de Dios, no solamente una asamblea de obispos. Bueno, a partir de esta decisión y de esta orientación del Papa, se empezó a barajar varias alternativas hasta que finalmente se dio este formato de la Asamblea Eclesial, de la cual iban a participar representantes de las diversas vocaciones del pueblo de Dios. Fíjense que esto era septiembre del 19, marzo del 2020 nos agarra a todo el mundo la pandemia, cuando apenas se había empezado a imaginar el encuentro o el evento de la Asamblea Eclesial, pensada más bien como un proceso. La pandemia no frenó las reuniones virtuales, más bien se celebraron, se siguió trabajando. Varios decían: esperemos a que pase la pandemia para realizar la asamblea. Otros decían: no, justamente en este tiempo necesitamos dar una voz
y un gesto, un signo de comunión, de esperanza, y se inició entonces el 24 de enero del 2020 la convocatoria del Papa Francisco a celebrar, a convocar a esta asamblea eclesial, que tuvo como lema: todos somos discípulos misioneros en salida, teniendo en cuenta, por un lado, el discipulado misionero, recogiendo una de las consignas de Aparecida, y el todos y Iglesia en salida, que tiene que ver con aquel primer documento tan maravilloso del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium en latín, donde el Papa presenta prácticamente el programa de lo que va a ser su pontificado, centrando la eclesiología del pueblo de Dios, y en esto mostrando cómo todas las vocaciones dentro del pueblo de Dios están llamadas a la tarea misionera, evangelizadora. Pero este llamado a una asamblea eclesial tiene mucho que ver con las raíces de la Iglesia en nuestro continente. Y esto me parece que es muy importante recuperarlo, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra mentalidad a veces nos hace suponer que la Iglesia empieza conmigo, o la historia empieza conmigo, o que nosotros somos los primeros en tener alguna genialidad, ¿no? Como dice un amigo mío, ninguno de nosotros inventa el agua tibia. La podemos usar para muchas cosas, pero no es algo original. Arrancan estas experiencias sinodales ya en el siglo XVI y XVII. Recordarán, y si no, se los comento, hubo en ese tiempo concilios provinciales en México y en Lima, y varios sínodos diocesanos que se ocuparon fundamentalmente de pensar cómo realizar la recepción del Concilio de Trento en el continente. Tiempo después hay un acontecimiento particular muy importante. En 1899, poco antes de empezar el nuevo siglo, el Papa León XIII convocó al primer concilio plenario latinoamericano en Roma. Todos los obispos de América Latina y el Caribe se trasladaron a Roma para compartir unos días junto al Papa León XIII y discernir también los caminos que la Iglesia en el continente tiene. Muchas de nuestras diócesis en la Argentina, en el continente, durante estos años tuvieron también sus procesos sinodales. Un elemento muy importante va a ser en 1955, cuando el Papa Pío XII da origen al CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Esa fecha es una fecha emblemática para la Iglesia en el continente. Varios de los obispos presidentes de las conferencias episcopales se conocían por haber estudiado juntos en Roma, haber participado de algún otro encuentro. Eran, podríamos decir, como diríamos hoy, compañeros del colegio, compañeros de la universidad, y que tenían un conocimiento mutuo y de los desafíos comunes, y por eso surge esta inquietud de pedirle al Papa que organice y convoque para este organismo que es original y peculiar en el mundo. No hay otro continente que tenga una organización como esta. Y a partir de esta creación del CELAM, ya más cerca de nuestro tiempo, se dan las 5 conferencias generales del Episcopado de América Latina y el Caribe. Como ven entonces, la identidad de nuestro continente está marcada por este tipo de experiencias de comunión, de participación, de acuerdos en el poder tener algunos elementos en común. Para reforzar esta experiencia, también podemos ver cómo
la convocatoria que el Papa Juan Pablo II hace en la década del 90 a una nueva evangelización en el continente, nos pone a todos también en una clave de comunión y de un proceso pastoral en común. A su vez, si se acuerdan, para los que tienen no tanta edad, pero un poquito más, en torno al gran jubileo del 2000, el Papa Juan Pablo II también convocó varios sínodos, esta vez continentales, apoyando y reforzando todavía más esta identidad propia de nuestro continente. Después vamos a escuchar la experiencia también de lo que han sido los sínodos a nivel universal, particularmente el de los jóvenes. Y cierro esta introducción diciendo que en nuestra región, en el continente, hay varias experiencias también sinodales o de asambleas. A nivel nacional, Chile, Venezuela y México están realizando procesos de asamblea a nivel nacional, asamblea eclesial. Y en nuestro país, en la Argentina, con Enrique Eguía Seguí, que estuvo en la anterior oportunidad, y otro obispo, estuvimos recogiendo experiencias sinodales. Y para nuestra grata sorpresa, antes de la pandemia, más de la mitad de las diócesis de nuestro país en la Argentina están realizando procesos de sínodo o de asambleas sinodales. Y dejo la puerta abierta para volver a conectar después con el sínodo convocado por Francisco, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Hasta aquí entonces la introducción. Comento algo ahora sobre el segundo punto, acerca de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Ya les comenté el origen de esta propuesta evangelizadora y tuvo varias fases. Por un lado, la fase de la escucha, la del discernimiento, la de la celebración de la asamblea propiamente dicha, y la del texto que recoge esas orientaciones surgidas de la asamblea. Respecto de la primera fase, la escucha, duró varios meses y quiso recoger el parecer del pueblo de Dios. Y esto tuvo como 3 canales para poder participar. Por un lado, personalmente, la página, que después les van a compartir el sitio donde está todo el material de la asamblea, estaba disponible para que una persona pudiera hacer llegar su parecer. Tuviera la religión católica, otra religión o ninguna religión, fuera adulto, joven, no había ningún tipo de límite para ingresar a la página y poder hacer el aporte. También había aportes grupales, comunidades que se reunían, a veces de una misma parroquia, de una misma capilla. Tengamos en cuenta que la pandemia no nos permitía tener encuentros grupales muy numerosos, pero en cada comunidad se la arreglaron para poder hacer su aporte. Y un tercer canal de participación o de escucha, de expresarse en la escucha, fueron los foros temáticos, donde en torno a alguna temática particular, menciono algunos: ecología, catequesis, pastoral carcelaria, bueno, en fin, de los distintos ámbitos, fueron alrededor de 80 foros. Ahí también hubo una rica participación. Y todo esto se recogió para elaborar una especie de síntesis. ¿Cuál fue la dificultad que tuvimos? Bueno, por un lado, que no todas las personas ni comunidades tienen buena conectividad. Y esto lo hemos visto en nuestras casas, en nuestros barrios, como a algunos se les dificultó mucho el ámbito educativo.
y también nos habíamos propuesto llegar a las periferias, sin embargo, no hemos podido llegar con la fuerza que hubiéramos deseado a quienes están excluidos de la sociedad. Sí pudimos tener consultas en alguna unidad penitenciaria, a quienes duermen en la calle, a algunos sectores en particular, pero fueron más bien muestras particulares más que una posibilidad de una llegada más amplia. El otro paso que comenzó después de la primera fase de la escucha estuvo marcada por el documento para el discernimiento. Les decía, se reunieron todas estas instancias de las cuales participaron en los distintos momentos alrededor de 70.000 personas del continente en un documento que después iban a tener quienes serían asambleístas. Que iba a estar disponible para todos y sobre el cual quienes eran designados asambleístas pudieron tomar para el tiempo del discernimiento comunitario. Y las conferencias episcopales designaron sus delegados de cada país, tomando en cuenta la proporcionalidad de cantidad de diócesis, cantidad de habitantes, y lo que había sido la proporcionalidad eclesial en Aparecida, se estableció un número aproximadamente de 1.000 participantes en calidad de asambleístas. Estos 1.000 eran elegidos hasta unos 900 más o menos fueron elegidos por las conferencias episcopales en cada país, y del CELAM designamos después o convocamos a otros que no habían sido aportados por las conferencias episcopales, ministros de otros cultos, personas que pertenecían a espacios de periferia, como para completar el número. Para que tengan una idea, de la Argentina fueron 100 los asambleístas, entre varones, mujeres y de diversas vocaciones. En cada país tenían que respetar una proporción que es la que habíamos elaborado como para tener esta variedad de personas, de vocaciones del pueblo de Dios. El 20% eran obispos, el 20% sacerdotes y diáconos, el 20% religiosas y religiosos, y el 40% laicos y laicas de diversas edades y orígenes, buscando que no necesariamente sean los que estaban más vinculados a los espacios orgánicos de pastoral. Esto es lo que la cantidad de personas que fueron asambleístas, y se reunieron de modo virtual con alguna presencialidad del 21 al 28 de noviembre pasado. Hubo para este encuentro de asamblea 120 personas que lo hicieron de manera presencial en la Ciudad de México, junto a la Virgen de Guadalupe, que nos acompaña con su manto y su ternura en la imagen aquí detrás, y el resto desde sus propios países. Algunos se reunieron en su lugar para participar de la asamblea, otros lo hacían de manera particular y personal. Hubo trabajos en grupos de unas 15 personas cada grupo. Procuramos que estos grupos fueran de vocaciones diversas y de países distintos, como para enriquecer el intercambio. Y durante esa semana del 21 al 28 de noviembre se dieron las sesiones de trabajo en torno a este documento de consulta. Lo primero que se hizo fue detectar
qué cosas nos duelen y qué cosas nos dan esperanza en la vida de la Iglesia, empezar a conocernos entre los miembros del grupo. Las 120 personas que estuvieron en México participaron también de los encuentros grupales de modo virtual, no es que hubo unos que participaron de manera privilegiada en calidad de asambleístas presenciales, sino que se integraron como todos los demás, los que desde sus propias diócesis o barrios o domicilios lo hacían. Fue un buen ejercicio de diálogo comunitario. Esto tenía una duración de unas 3 o 4 horas en la mañana de cada jornada, elaboraban los aportes y al mediodía empezábamos a trabajar en un grupo para sintetizar los aportes, tarea que llevaba varias horas y a veces hasta la noche tarde, y hacíamos una devolución a los grupos para que al día siguiente se pudiera continuar en la profundización. Al viernes teníamos cerca de 41 desafíos que los grupos habían coincidido en que eran los más comunes para el continente, y unas 200 orientaciones pastorales para poder, con esto armar alguna conclusión. La idea era que el encuentro de la asamblea de apenas 5 o 6 días no nos corriera para elaborar un documento, sino más bien que diera algunas pautas. Estas pautas fueron tomadas por el equipo de reflexión teológica del CELAM y se retomaron también los aportes del tiempo de escucha, del documento para el discernimiento, y se elaboró un texto, para que tengan una idea, de unas 70, 80 páginas, y este texto se trabajó en el mes de julio pasado en una asamblea del CELAM que tuvimos en Bogotá. Allí los obispos por región, ya les habíamos enviado el documento antes, pudieron hacer más aportes, algunos ajustes, y ahora está en etapa este texto de edición y publicación. La idea es que como prioridad le entreguemos a fin de octubre, en una visita que haremos al Papa, la presidencia del CELAM, que le entreguemos a él el primer ejemplar, y a partir de ahí podamos comenzar con la presentación a todo el pueblo de Dios y ver cómo recogemos estas orientaciones de la Asamblea Eclesial en vistas a nuestro caminar pastoral futuro. Después, si hay algún interés particular, retomo alguno de estos puntos. Y por último, el tercer punto, que tiene que ver con el sínodo y su incidencia en América Latina y el Caribe, y el vínculo con la Asamblea Eclesial. Hay un vínculo, por un lado, espiritual, les diría, o de concepción. El sínodo al cual nos convoca el Papa, y nos convocaban los papas anteriores, tiene que ver con esta dimensión de la Iglesia que dialoga y que quiere, como expresa la palabra griega, sínodo, caminar juntos hacia una misma dirección. Por eso la Asamblea Eclesial en este sentido fue una muy buena práctica sinodal. Y en este sentido, el Papa lo ha dicho, si encuentro el texto se los leo enseguida, que es una experiencia que nos ayuda. Bueno, no me voy a distraer ahora buscando, después cuando vengan las preguntas lo busco mejor. Es una experiencia y un punto de partida que nos ubica al continente de América Latina y el Caribe
en una situación, podríamos decir, de mayor entrenamiento en la práctica sinodal para poder transcurrir este tiempo al cual la Iglesia ahora nos convoca. Durante este tiempo hemos tenido ya 3 reuniones a nivel continental, en cada una de las 4 regiones del continente, con los equipos animadores de cada conferencia episcopal. Cada episcopado tuvo que designar un equipo para que alentara y motivara la tarea sinodal. Bueno, en cada país se hizo y nosotros ya hemos tenido 2 o 3 reuniones para alentar este camino y para preparar lo que será la fase continental. Ustedes saben, ya todas las diócesis presentaron sus conclusiones y el 15 de agosto tenían plazo las conferencias episcopales para hacer llegar sus aportes a la Secretaría del Sínodo en el Vaticano. Eso abre ahora un tiempo en que en estos meses, en la Secretaría del Sínodo, con un equipo de unos 25 o 30 peritos, están recogiendo los aportes de todo el mundo para, a principios o mediados de noviembre, entregarnos una especie de síntesis de lo aportado. Y a partir de ahí se abre lo que se llama la fase continental. Vuelven estos aportes para que en cada continente, en un encuentro sinodal, se puedan llevar nuevos aportes. En América Latina y el Caribe tenemos previstos estos aportes a nivel continental, realizarlos en cuatro encuentros, uno en cada región. Uno con los países de México y Centroamérica, otro con los países del Caribe, países bolivarianos por otro lado, y por último el Cono Sur, Brasil y los países del sur. En estos 4 encuentros, la idea de nuevo es que sean encuentros eclesiales, donde participen hermanos y hermanas de distintas vocaciones. Estamos preparando ahora estos 4 encuentros que se van a celebrar, un encuentro por semana desde mitad de febrero a mitad de marzo. Y lo que se recoja ahí de cada región, se hará una síntesis a nivel continental que deberemos entregarla, Dios mediante, al 31 de marzo. Bueno, hasta aquí el repaso, ¿no? Antecedentes, la Asamblea Eclesial en sí mismo y el camino sinodal, particularmente en América Latina y el Caribe. Preguntas o comentarios que quieran hacer, con mucho gusto. Muchas gracias, Monseñor Lozano. Realmente, gracias incluso por llevarnos de la mano, ¿no? En todo este recorrido súper detallado y minucioso que nos ha podido realizar en estos pocos minutos que estamos compartiendo. Así que gracias de corazón, porque es este caminar juntos, ¿no? Es la propuesta. Y hay preguntas, claro que sí. Hay por ahora 5 preguntas que las hago y luego va tomando lo que le parece con el micrófono abierto. Si necesita que repito. ¿Puede compartir algunas experiencias que van surgiendo en este camino sinodal? ¿Experiencias que den testimonio de una conversión sinodal? Mirá, sí. una de estas fue durante la misma asamblea eclesial. Ustedes saben, invitamos también, dentro de estos 120, a algunos obispos, cardenales de la curia romana, el relator del próximo sínodo, y uno de estos obispos nos dijo que ese encuentro había significado para su experiencia pastoral una conversión importante, porque el hecho de ver cómo se sentaban en una misma mesa o en un Zoom en los cuadraditos con vocaciones diversas y países distintos,
le hizo palpar en concreto cómo este camino podía ser algo distinto. Lo mismo hemos recogido de las otras vocaciones, cómo en el compartir fueron capaces de percibir en el hermano o la hermana la voz de Dios. Lo que sabemos, porque lo hemos escuchado varias veces de Jesús, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Bueno, esta experiencia de Jesús en el medio de una comunidad que reza, que discierne, es una experiencia que mueve a la conversión, una conversión que, humildemente digo, está todavía en los primeros pasos, ¿no? Muchas gracias. A la luz de su experiencia, desde su juventud, ¿cuál ha sido la injerencia de las conclusiones de los distintos sínodos en la vida de la Iglesia, en su configuración y en su misión? Miren, yo tengo 67 años de edad. Nací en 1955 junto con el CELAM. En mi vida de fe y en mi vida de participación eclesial, las conferencias generales del Episcopado de América Latina y el Caribe han tenido una influencia muy importante. Los documentos del Concilio Vaticano II, sin duda, un eje permanente de referencia, y cada uno de los sínodos ha ido teniendo, universales digo ahora, orientaciones muy, muy concretas que nos ayudan. Algunos hubiéramos esperado, después de algún sínodo, tal vez algún paso mejor, alguna decisión más audaz. Pero en otros hemos encontrado realmente orientaciones que nos ayudan en la vida pastoral, y en este sínodo en particular es la misma experiencia sinodal. El sínodo no tiene un tema, no vamos a debatir sobre algún aspecto, es la vida de la Iglesia considerada como en esta dimensión sinodal. Francisco insiste en esto, no podemos hablar de una iglesia sinodal, como si hubiera otra iglesia. Si decimos iglesia, decimos sinodal. Gracias. Voy a unir 2 preguntas. ¿Cuál es el mayor aporte o nota distintiva que puede hacer o aportar América Latina al proceso sinodal mundial? ¿Cómo se conjuga la rica y diversa catolicidad de los distintos pueblos latinoamericanos en un documento único que evite la uniformidad y principalmente las generalidades que poco pueden iluminar? Miren, el aporte de América Latina es realmente muy importante. Yo encontré ese párrafo que les decía que estaba buscando de Francisco, donde él en un discurso que pronunció ante la Pontificia Comisión para América Latina hace apenas un par de meses, él decía esto: más allá de los documentos, es la misma realidad pastoral de la Iglesia latinoamericana la que me anima a pensar en ella como una experiencia en la que la sinodalidad echó raíces desde hace tiempo. El Papa latinoamericano nos invita, nos convoca a que seamos capaces de esta riqueza que tenemos y que podemos aportar al mundo. De hecho, muchas conferencias episcopales de otros lugares del planeta han tenido los ojos puestos en este proceso de asamblea y nos han invitado a participar de algunos encuentros. En la Secretaría del Sínodo, aquí en el Vaticano, hubo encuentros de modo virtual de representantes de distintos continentes, y a todos les ha ayudado mucho la experiencia de América Latina en la Asamblea Eclesial y en su historia. Pero no obstante esto, quiero continuar con lo que decía el Papa Francisco. Por un lado nos alienta y nos hace crecer en la autoestima, pero también nos pone alguna consideración. Dice, estamos comenzando a explicitar un proceso.
Como niños pequeños estamos dando pasos cortos y torpes. De repente sentimos que nuestros pasitos sinodales son el gran Kairós, pero más pronto que tarde descubrimos nuestra pequeñez y descubrimos la necesidad de una mayor conversión personal y pastoral. Entonces yo les diría, tenemos una gran riqueza, pero tenemos que ser también humildes y reconocer que estamos dando los primeros pasos, que las faltas contra la comunión, la falta de participación, el autoritarismo, el clericalismo, son realidades que pesan mucho en nuestras comunidades y que nos tiran para abajo. Entonces estamos en esto, como decía una de las preguntas, llamados a un verdadero proceso de conversión personal y pastoral. Gracias. Y por último, ¿está proyectado realizar una asamblea eclesial en Argentina? En la Argentina, bueno, yo les comentaba antes que con un par de obispos estuvimos recogiendo estas experiencias sinodales o de asambleas. Lo que sí estuvimos previendo, que en algunas regiones se hizo, fue encuentros a nivel de cada una de las 8 regiones del país. Hace poquito tuvimos el encuentro de los consejos pastorales de la región Cuyo. La región Patagonia tiene una rica experiencia en estos encuentros de asambleas regionales, también en el NOA, en el NEA. En Buenos Aires y Gran Buenos Aires han hecho varios encuentros sobre pastoral urbana, que también tienen esta clave sinodal y de búsqueda de espacios de asamblea. Todavía no se ha hablado en la conferencia episcopal de tener una asamblea a nivel nacional. Varias veces se habló de esta posibilidad, pero no se llegó a concretar. Muy bien, podemos dar también una página web para todos aquellos que quieran tener más información, ¿no? Que es www.asambleaeclesial.lat. Es así, ¿verdad? Sí, ahí está todo el material que se ha utilizado en la asamblea y las propuestas y los aportes que hubo de cada país e incluso la cantidad de personas que participaron del tiempo de escucha. Monseñor Lozano, agradecemos de corazón la participación en este seminario. Sabemos que estás en un horario ya de noche realmente, por eso queremos dejarte ya libre para que puedas descansar, así mañana retomas todas las actividades. Muchísimas gracias. No sé si querés dejarnos un último mensaje antes de despedirte. Miren, en la iglesia mi experiencia y la de muchos de nosotros es que hemos tenido muchas dificultades. A mí me ha pasado y he también charlado con otros que atravesamos en alguna oportunidad lo que ya podemos llamar el síndrome del portazo. Es decir, yo me voy, yo no quiero participar más, o haber experimentado la decepción o el haber sido convocados y después no tenidos en cuenta. Pero también hemos experimentado lo que vale la comunión y lo que importa la participación y cómo nos fortalece encontrarnos con otros. Entonces, retomando esto que decía el Papa Francisco, tenemos una rica experiencia, pero estamos dando pasos cortitos como los niños. Valoremos estos pasos, soportemos las caídas que tenemos y sepamos tomarnos de la mano para que en comunión, participación y misión podamos renovar la vida de la iglesia y, Dios quiera, una iglesia más evangélica. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Monseñor. Estábamos dialogando entonces con Monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo, secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano del SEMAM, con quien justamente reflexionamos sobre la Asamblea Eclesial Latinoamericana, aportes del continente de la esperanza. Chau, Chau, gracias. Chau. Bueno, continuamos con la propuesta de esta noche. También nos acompaña
ahora la doctora Karina Rosa. Ella es doctora en Psicología del Desarrollo y Transformación Social. Se desempeñó como auditora de la 15ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicado al tema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Vamos a dialogar con ella, le damos la bienvenida. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por esta introducción y gracias por la invitación. Les decía que me sorprendió, pero que realmente estoy muy contenta de hacer esta experiencia, de poder contar lo que viví 4 años atrás, porque fue una experiencia, pienso, única, en la cual bueno, lo considero una gracia especial. Yo participé como auditora representando a la Fundación Movimiento Escolas Ocurrentes, a la que pertenecía en ese momento. Les quiero transmitir así mi experiencia. He preparado una presentación en la cual describo un poco el sínodo de los jóvenes, señalando algunos elementos más significativos de lo que sucedió y sobre todo a la luz también de algunas cosas que fue transmitiendo el Papa Francisco o los mismos jóvenes. Y después yo también justamente fue un momento para reflexionar qué nos dejó el sínodo. Y entonces como yo trabajo en el ámbito universitario, pero trabajo para la Congregación para la Educación Católica y estamos impulsando el Pacto Educativo Global, la verdad que este trabajo me sirvió mucho para darme cuenta cuánto hay de cambio en el modo de trabajar, inclusive de un dicasterio, a la luz de estos pasos, que el sínodo habrá sido uno, pero se ve que realmente es un proceso en acto. Bien, yo he preparado una presentación en PowerPoint. Esperemos que funcione. Bien, entonces les trato de comunicar esta experiencia que, como les decía, para mí ha sido una experiencia realmente particular de iglesia, a pesar de que soy una persona, pertenezco a un movimiento y trabajo en ámbitos justamente de la curia romana. Para mí fue la primera experiencia justamente junto a, y siendo mujer, siendo laica, junto a sacerdotes, a obispos, a cardenales y jóvenes, de fraternidad, en la que pude experimentar realmente esta acción del Espíritu Santo y también ver el rol del Papa, ¿no? O sea, ver esta función de síntesis petrina, ¿no? La gracia de Pedro. Bien, entonces, si se mueve, entonces el sínodo, que se llamó de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, era la 15ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, y se desarrolló desde el 3 al 28 de octubre del 2018. ¿Cuál era la finalidad de este sínodo? Bueno, digamos que ocuparse de los jóvenes no es una tarea facultativa de la Iglesia, sino que está en el corazón de la vocación y de la misión, ¿no? De la Iglesia. Es decir, es justamente la función de la Iglesia esta de acompañar, y lo que se quería y se resaltó durante todo el sínodo, acompañar a todos los jóvenes, sin excluir a nadie, hacia la alegría del amor, ¿no? Era muy importante esto, no excluir a nadie, ¿no? A todas los estados de vida de los jóvenes, a las diferentes situaciones que viven los jóvenes. Y en ese momento también el Papa, abriendo y diciendo cuál era la finalidad,
retoma una frase del Concilio Vaticano II, y me parece interesante porque justamente el Papa es muy disruptivo, pero también es muy respetuoso de la historia. Entonces él toma esta frase que es del mensaje a los jóvenes del Concilio Vaticano II, en el cual dice, me acuerdo del maravilloso mensaje a los jóvenes del Concilio Vaticano II, una invitación a buscar nuevos caminos y seguir con audacia y confianza, teniendo la mirada fija en Jesús y abriéndose al Espíritu Santo para rejuvenecer el rostro de la Iglesia. O sea, este era uno de los objetivos fundamentales, esto de rejuvenecer el rostro de la Iglesia. Acompañando justamente a los jóvenes en el camino de discernimiento vocacional, en este cambio de época, en el cual justamente, no es una época de cambio, sino un cambio de época, y en la cual justamente los jóvenes son los protagonistas, o sea, justamente los millennials o generación Z son los que expresan mejor la época en la que estamos viviendo, ¿no? Me parece importante describir el camino sinodal preparatorio. De hecho, el cardenal, el secretario de Secretaría del Sínodo, decía que en este sínodo en particular se caracterizó por el camino preparatorio, ¿no? Que fue importante. Que comenzó 2 años antes, el 6 de octubre del 2016, el Papa Francisco anunció el tema, los jóvenes, la fe, el discernimiento vocacional. Después el camino sinodal comenzó con la redacción de un documento preparatorio que fue publicado el 13 de enero del 2017, junto a una carta para los jóvenes que mandó el Santo Padre. Este documento preparatorio incluía un cuestionario destinado principalmente a las conferencias episcopales, a los sínodos de las iglesias orientales católicas y a otros organismos eclesiales. Este cuestionario tenía 15 preguntas para todos y 3 específicas para cada continente. Con la solicitud de compartir 3 buenas prácticas. Después, desde el 11 al 15 de septiembre del 2017, se realizó un seminario internacional sobre la condición juvenil, con la presencia de muchos expertos y de algunos jóvenes, que ayudaron a enfocar la situación de los jóvenes desde el punto de vista científico. Y junto a todas estas iniciativas que estaban destinadas a hacer partícipe a toda la Iglesia Universal, también hubo la oportunidad de escuchar a la voz de los jóvenes. De hecho, Francisco, digamos, quiso darles este rol central, o sea, que no fuera un sínodo en el cual se hablara sobre los jóvenes, sino que fueran los jóvenes a hablar de la realidad, escuchar a los jóvenes. Entonces, en primer lugar, se preparó un cuestionario online en varios idiomas, traducido por algunas conferencias episcopales, que reunió las respuestas de más de 100.000 jóvenes. Por lo tanto, el material recopilado es inmenso. De hecho, es muy rico, inclusive para continuar, también como investigación. Se realizó después también una reunión presinodal en marzo del 2018, que se concluyó con la entrega al Santo Padre del documento final. En esta reunión participaron unos 300 jóvenes de los 5 continentes y también unos 15.000 jóvenes a través de las redes sociales. Esta también fue una de las características, la participación a través de las redes. Y bueno, esto además tuvo mucha resonancia, creo que tuvo más resonancia este encuentro de los jóvenes que el encuentro sinodal en sí. Bueno, todo este material recogido de estas 4 fuentes, más al cual se le agregaron algunas observaciones que llegaron a la Secretaría General del Sínodo, sirvió para elaborar el Instrumentum Laboris, ¿no? El instrumento de trabajo que es con el cual se trabajó durante todo el sínodo. Este Instrumentum Laboris
fue escrito con una metodología particular, que es la metodología del discernimiento. Y acá es interesante, por una parte, decir esto, ¿no? que entendemos por discernimiento, que es una palabra clave, ¿no? Que atraviesa todo el tema del sínodo, y cómo es la estructura del texto, ¿no? En tanto, bueno, esto de entender el discernimiento, reconocido como una manera de estar en el mundo, como un estilo, una actitud fundamental, pero al mismo tiempo es un método de trabajo y un camino para recorrer juntos, ¿no? Que consiste en observar que en este caso la dinámica social y cultural en la cual viven los jóvenes, con una clave de lectura especial, que es, bueno, en este caso la mirada del discípulo, ¿no? Una mirada cristiana. Esto nos tiene que llevar, esta mirada abiertos al espíritu, a tener una apertura a la novedad, ¿no? Que surja siempre algo nuevo, o sea, tener también el coraje para salir, la resistencia a la tentación de reducir lo nuevo a lo ya conocido. Entonces esto requiere, por un lado, como una actitud pasiva, porque digamos el discernimiento es obediencia al espíritu, la actitud, el comportamiento de escucha, y a su vez también es muy activo y proactivo, ¿no? Porque esta escucha te modifica y tiene que llevar a la acción, tiene que llevar a un impulso propulsor, ¿no? Para una acción que nos lleve también a una creatividad, una fidelidad creativa, ¿no? A la misión de la Iglesia. ¿Esto para qué? Para, digamos, ver cuáles son, en este caso, cuáles eran los caminos transitables para los jóvenes, para la pastoral juvenil, ¿no? Ofrecer pautas, sugerencias, que no sean preconfeccionadas, sino el resultado de un itinerario seguido por el espíritu. La estructura justamente sigue esta dinámica, estas tres fases que tienen que ver con el discernimiento, que son las que están marcadas en el Evangelio Gaudium, que es reconocer, interpretar y elegir. Estas tres partes no son independientes, sino que configuran un camino, ¿no? Están relacionadas entre sí. La primera etapa, que es esta, la del reconocer, tiene que ver mucho con la mirada y con la escucha. Esto para nosotros los que nos ocupamos de la educación tiene un grande significado, ¿no? Pues es importante educar la mirada y educar la escucha, ¿no? Prestar la atención a la realidad que viven los jóvenes hoy, en la diversidad de las condiciones, de los contextos en los que viven. Y esto, como decía antes, también requiere humildad, requiere proximidad, requiere empatía, para poder sintonizar y percibir cuáles son las alegrías y las esperanzas, las tristezas, las angustias de los jóvenes, y no solamente de los jóvenes, sino también de reconocer cómo es el contexto en el que viven los jóvenes, cómo son las comunidades eclesiales. Y bueno, aunque, digamos, en esta etapa en la cual se trata de ver la situación de la juventud, pueden, digamos, se hace referencia también a las ciencias sociales, digamos que sobre todo lo que se quiso, y que tiene que ver con el cuestionario, con todo este trabajo preparatorio, ¿no? Que se hizo en el sínodo, sobre todo se basa en observar la realidad, la experiencia personal. Para pasar a la segunda etapa, ¿no? Que es la de interpretar. Y acá, bueno, justamente el criterio es la interpretación y la evaluación a partir de una mirada particular, que es la mirada de fe, o sea, una clave de lectura, una clave hermenéutica basada, digamos, que tiene como punto de referencia lo bíblico, lo teológico, pero también lo antropológico, sociológico y pedagógico. Para llegar justamente a una clave de interpretación. Y acá era importante también
que el Papa decía que hay que reconocer igual que en la Iglesia conviven distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doctrina y de la vida cristiana. O sea, la idea era no llegar a una sola clave de interpretación, ¿no? Por lo tanto, también, o sea, siempre en esta clave de asumir un dinamismo espiritual abierto, ¿no? Y la tercera etapa, que es elegir, ¿no? En la cual, bueno, nos lleva, o sea, todo este camino nos lleva a, o nos llama a realizar y a tomar decisiones, ver en qué dirección nos queremos mover, ¿no? Y esto, bueno, requiere justamente ver los instrumentos y las prácticas pastorales, digo, requiere como una gran, cultivar una libertad interior, ¿no? Para ver si estas prácticas o estos instrumentos sirven o no sirven, qué es lo que hay que dejar y qué es lo que tenemos que eliminar, ¿no? Y esto es muy importante para ver justamente dónde hay que introducir una reforma, un cambio, para evitar el riesgo de la cristalización, ¿no? Bien, eso para decir un poco la dinámica general. Esta era la descripción de los participantes. Éramos 267 con el Papa, padres sinodales, de cual 181 elegidos por las conferencias episcopales, obispos, pertenecientes, todos obviamente provenientes de los 5 continentes. Por primera vez participaban justamente los sujetos del sínodo, y hubieron 36 jóvenes auditores que tenían derecho a voz, pero no a voto. Por primera vez también 2 representantes de la China Oriental. Después habían 16 representantes de los distintos dicasterios, 10 superiores generales de las órdenes religiosas que tienen carisma educativo, que trabajan con los jóvenes, 40 miembros con nombramientos pontificios, 49 auditores, ahí estaría yo, que éramos miembros de movimientos, fundaciones, obras de la Iglesia que trabajan con jóvenes o con la educación, 23 expertos. De estos 20 éramos mujeres, o sea, de los 267, ¿no? Que ya, digamos, es poco, pero ya era mucho tener la posibilidad de estar. Entonces, algunas cosas que me parecía importante que dieron el enfoque al sínodo, ¿no? Papa Francisco decía que había que hablar con valentía, y es decir, el tema de la parresía, y escuchar con humildad. Dice que estas 2 cosas tienen que ir juntas, ¿no? Y lo que nos decía era que el sínodo de por sí tiene que ser un ejercicio de diálogo, sobre todo entre los participantes del sínodo, ¿no? O sea, el primer resultado de este diálogo tiene que ser la apertura a lo nuevo, o sea, la capacidad de cambiar de opinión gracias a lo escuchado de los demás, ¿no? Llegar a poder cambiar nuestras propias creencias y nuestras posiciones. De hecho, el Papa, o sea, porque cuando cada uno de nosotros, en los 267 o 266, teníamos 4 minutos a disposición para dar nuestro discurso, ¿no? Todos. Y en esto también ahí se ve justamente la fraternidad, la igualdad, ¿no? Todos teníamos 4 minutos. No sé, el cardenal Parolin, como también, no sé, el joven que venía de alguno de los continentes, como, qué sé yo como mujer, todos en un sentido de igualdad. Obviamente estos 4 minutos, todos lo teníamos ya escrito, es más, había que entregarlo y todos tenían acceso a lo que iban a decir los demás, pero decía, el Papa nos decía, nos interpeló el primer día y decía, ustedes, o sea, tiene que haber realmente una capacidad de escucha, y si hay algo que los interpeló, y quieren cambiar lo que tienen escrito, anímense a hacerlo, ¿no? Porque esto es el sínodo, ¿no? Es este diálogo. Y después había una hora al final en la cual
podíamos hacer como una comunión de almas, digamos, en la cual nos podíamos contar lo que nos impactó escuchando de los demás, ¿no? Este ejercicio también se realizaba en los círculos menores. Y bueno, lo que justamente decía el Papa, ahí también explicaba esto del discernimiento, que dice, es un método, pero es así, al mismo tiempo el objetivo mismo del sínodo, porque el discernimiento es Dios que actúa, es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros hacemos es como darle la posibilidad, ¿no?, de que Él se exprese. Y esa es la posibilidad también de la Iglesia de cambiar, de modificarse y demás, ¿no? Entonces es hacerlo presente, ¿no? Era como una experiencia viva. El discernimiento es hacer presente Dios dentro de la Iglesia, ¿no? El Espíritu Santo. Y también, bueno, otra cosa particular que dijo Francisco era que como este ejercicio de discernir necesita de espacio y de tiempo, dispuso que durante los debates y en las plenarias, o sea, estos 4 minutos que teníamos cada uno, cada 5 intervenciones, dejar algunos minutos en silencio para escuchar la voz del Espíritu, para ver qué resonancia tenía dentro de nosotros, y bueno, por ejemplo, qué sé yo, en mi caso me lo escribía, ¿no? De hecho ahora para preparar esto, fui a ver las cosas que había escrito, y la verdad que eran bastante interesantes. Y después la otra cosa interesante dentro de esto del diálogo, del hablar, y como una característica de este sínodo, es que se dio un diálogo libre también en las redes sociales, ¿no? Porque el Papa hizo una invitación a participar, inclusive con un hashtag para narrarnos, y dedicó el Papa también un pensamiento especial a los jóvenes que participaban en el sínodo conectados a través de las redes sociales y las nuevas formas de tecnología. Otra característica así particular fue el diálogo intergeneracional, del cual, bueno, también es muy presente, inclusive en las últimas catequesis que ha hecho Francisco. Nos entregaron a cada uno de los participantes esta imagen, que es del monasterio de Bosé, de un monje joven que lleva a un anciano sobre las espaldas, ¿no? Con esta cita, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y él decía, bueno, de esto de realmente correr el riesgo de animarnos a este diálogo intergeneracional. Dice, vean este joven, dice, que carga al anciano, ¿no?, a la tradición. Y si se ve que le cuesta, pero dice lo que nos dice, y sí, puede ser difícil, pero dice lo que nos pueden hacer es cargar con los sueños de los ancianos, ¿no?, para continuar, para dar continuidad. Esto también lo ha retomado mucho ahora con el Pacto Educativo Global. Para esto, él decía que hay que salir de los prejuicios y de los estereotipos, ¿no? Porque los jóvenes están tentados a considerar a los adultos anticuados, y los adultos tentados de sentir que los jóvenes no tienen experiencias de saber cómo son o cómo deben ser y comportarse. Y esto, bueno, estos estereotipos, estos prejuicios, es un obstáculo importante para el diálogo y para los encuentros intergeneracionales. Entonces, invitaba a los jóvenes de ponerse en guardia sobre el peligro del virus de la autosuficiencia, ¿no? De pensar que podemos tomar decisiones que después pueden ser precipitadas, ¿no? Entonces, de escuchar justamente a los ancianos que tienen experiencia, y a los ancianos de salir de estos estereotipos que del siempre se ha hecho así, y que puede caer en el riesgo del clericalismo, ¿no? Después, bueno, otra cosa que así les cuento también para decir algunas notas de color,
Ahí puse una foto mía, porque una cosa interesante también del sínodo era que el Papa estaba todo el tiempo durante el sínodo, pero además en los intervalos, llegaba antes que todo y saludaba a todos, hacía la fila con nosotros para tomar el café, bueno, este tipo de cosas. Y cuando lo veíamos solo al Papa, nos acercábamos y teníamos la oportunidad de hablar, ¿no? Y había también en esto también como un gran respeto, ¿no? Fraternidad entre nosotros, porque si veíamos que estaba charlando con alguno, no íbamos a interrumpirlo, y le sacábamos la foto y después se la dábamos, este tipo de cosas. A mí me pasó durante un intervalo que bajando me encontré con él, y estaba también el superior de los maristas, y estuvimos 15 minutos así, charlando de lo que se venía hablando, ¿no? Y una de las cosas así interesantes que nos decía el Papa, que dice, me rompo la cabeza, estoy rezando muchísimo, dice, me rompo la cabeza, porque dice, tenemos que encontrar una frase que sea tan significativa como la opción preferencial por los jóvenes, ¿no? Tipo un eslogan de este sínodo, y no surge. Y así hablando, decíamos que en realidad, bueno, quizás no es el tiempo de los eslogans, pero sí que venía fuerte una imagen, que era porque los jóvenes dentro del sínodo no pedían tanto ser los protagonistas, pedían acompañamiento, pedían caminar juntos, realmente. Entonces lo que surgía era esto, el camino. Surgía mucho lo del ponerse en viaje, ¿no? Que también es muy típico de los jóvenes. O sea, los jóvenes viven en una situación, viven en un mundo en movimiento, en movilidad, ¿no? Sea por el tema de migrantes, sea por el tema de intercambios, el deseo de conocer otras culturas, sea porque es un tiempo de cambios, ¿no? Entonces acompañar y caminar juntos. Entonces decíamos, la imagen era justamente la de Emaús, ¿no? Estos que no se sabe si son jóvenes, pero que caminaban con Jesús en medio. Y el Papa decía ahí, decía, sí, me gusta la imagen de Emaús, Jesús que camina, también porque en el atardecer entra en la noche, o sea, Jesús entra en la noche, y dice, es lo que sucede con los jóvenes de hoy, ¿no? Porque nosotros no es que vamos a dar las grandes respuestas, estamos viviendo un momento de crisis muy fuerte, nosotros lo que tenemos que hacer es entrar en la noche de los jóvenes, acompañarlos, iluminarlos con esta presencia de Jesús. Y de hecho, bueno, después el documento final y también la Christus Vive sigue, digamos, utiliza la imagen, ¿no? de los discípulos de Emaús durante todo el documento. Otra cosa particular es que el Papa decía a cada uno que entraba, sobre todo a los jóvenes, hagan lío, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, también les decía, ustedes no tienen voto, pero por ejemplo, dice, si uno de las intervenciones les gustó, aplaudan, hagan así, porque así yo me doy cuenta que es el sentir de los jóvenes, ¿no? Y él miraba mucho la participación desde ese, o sea, les daba todas las posibilidades de participación, y escuchaba mucho justamente cuál era la resonancia de los jóvenes. A mí también cuando me saludó así el primer día, me presenté y me dice, hace lío. Cuando pasó una semana, me ve, y justo ahí yo puse una foto del ascensor, me llama y me dice, no has hecho lío todavía. Entonces me sube al ascensor y tuvimos ahí un diálogo muy interesante, lo que duró el viaje del ascensor, que la verdad que a mí me sirvió muchísimo, porque yo le decía, claro, en esto de hacer lío, le digo yo, pero vos lo que siempre pedís es hacer armonías, ¿no? Generar armonías. Entonces él me explicó que en algunos momentos hay que generar armonía, ¿no? Que es importante, ¿no? Esta construcción. En algunos momentos, en algunos espacios. Y en otros, donde justamente hay tensión, o sea, donde hay tensión, hay que generar esta armonía.
pero en otros hay que romper, ¿no? Hay que hacer lío. Dicen, acá hay que hacer lío, ¿no? Como para producir algo nuevo. Y me parece esto que para mí es una clave de lectura importante para conocer el pensamiento de Papa Francisco, también desde el punto de vista educativo, porque explica este, ¿no?, modo de proceder de Francisco, de hacer lío, que en ese desorden crea armonías, ¿no?, gracias a una tensión permanente que es generativa y creativa. Esto un poco también viene de lo que él ha estudiado de las oposiciones polares, de Guardini, está expresado también en Evangelii Gaudium, ¿no? O sea, él ve en estas oposiciones que hacen parte de una historia fecunda, ¿no? Bueno, creo que tengo que ir más rápido. Algunas palabras, porque bueno, en la última parte, justamente esa última hora, el Papa, o sea, cada uno de nosotros podía decir, comunicar lo que la resonancia, lo que el Espíritu Santo nos había dicho. También el Papa se apretó el botón, esperó y en su turno dijo qué era lo que había escrito. Y dijo esto, o sea, no es para comentar porque él lo dijo así, dice, me vienen 3 palabras. Una es escuchar. Dice, para la Iglesia esto de la escucha es una cuestión teológica, no pedagógica. O sea, es un lugar de Dios, ¿no? Un lugar teológico, la escucha. Después, que la Iglesia tiene que ser empática, es decir, padecer con, hay que cortar las distancias, no ser diplomático, ni paternalista, ni hipócrita, ni clericalista, ¿no? Y después habla de la cultura del descarte, que dice la piedra descartada es la piedra angular, y hablaba de la teología del fracaso, ¿no? Porque justamente lo que vivimos es en una situación de fragilidad de los jóvenes, ¿no? Entonces, profundizar en esta teología del fracaso, ¿no? Y que esto que pueden ser estos jóvenes descartados, pueden ser la piedra angular de la Iglesia. Bien, algunas palabras así que surgieron del sínodo, que después constituyeron el documento final, son, por ejemplo, escuela y parroquia, los migrantes, el compromiso contra todo tipo de abuso, la familia, el arte, la música, la liturgia, la misión, la vocación, el desafío de lo tecnológico, ¿no? Yo ahí puse, bueno, las que estaban un poco más mencionadas, pero la cosa interesante es que el Papa, a mí esto es una de las cosas que me llevo del sínodo, es que el último día dice, ahora todos tuvimos la posibilidad de hablar, todos tuvimos la posibilidad y también igualdad en esto, y de escucharnos y de dialogar. Ahora tenemos que hacer una escucha con la E mayúscula, que es la del Espíritu Santo, ¿no? Y que también ahí es donde vi esto, o sea, el Papa ahí después tenía que hacer la síntesis, ¿no? Esa es la misión petrina, ¿no? Y él resaltó, ¿no?, que el sínodo no es un parlamento, ¿no? Tenía acá escrito las palabras precisas que eran muy... Bueno, perdón. Decía dos pequeñas cosas que me importan mucho. Primero, reiterar una vez más que el sínodo no es un parlamento, es un espacio protegido para que actúe el Espíritu Santo. Por esta razón, dice, la información que se da es general y no son las cosas más particulares, los nombres, las formas de decir las cosas con las que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. O sea, ha sido el Espíritu que ha trabajado aquí, ¿no? Y el segundo lugar es que el documento, dice, ¿para qué sirven los documentos? Dice, los documentos, que casi siempre dice, no sé si lo van a leer, más bien lo van a criticar, pero el documento somos nosotros. O sea, el documento debe trabajar en nosotros, debe trabajar en nuestro corazón. Cada uno de los participantes debe meditarlo, estudiarlo, pedir luz y hacerlo vivo, ser documentos vivos. Y bueno, esto no sé si ahora tengo un minuto para decir lo que el sínodo nos dejó,
Y realmente la palabra que nos dejó es la sinodalidad. Era el método, era la forma de hacer. De hecho, después se dijo, a partir de ahí, el próximo sínodo debería ser sobre la metodología del sínodo, ¿no? Sobre la sinodalidad. Nos dejó un modo de participar en comunión y sinodal, que después se va transfiriendo en los diferentes ámbitos, mayor presencia de los jóvenes en lugares decisionales, y un modo de construir, yo esto lo quería decir así, creo que tengo poco tiempo, más rápidamente, en el Pacto Educativo Global, ¿no? Que, por ejemplo, en el Pacto Educativo Global, que es esta propuesta que lanzó el Papa Francisco en el 2019, casi después, de hecho yo en mi intervención de estos 4 minutos hablé sobre el Pacto Educativo Global, y en la cual justamente se hacía un llamado a toda la humanidad, a todos los agentes de la educación, pero no solo los que están comprometidos con la educación, sino a todos a hacernos responsables de las nuevas generaciones, ¿no? Y a firmar, acordar este pacto global. Después, bueno, por vía de la pandemia y además, no se hizo el evento que se tenía que hacer en el 2020, y yo digo que eso fue providencial, porque eso nos llevó justamente a transitar un camino mucho más participativo y sinodal, y no quedarnos solo en el evento. Justamente el Papa dice que hay que ir a buscar nuevas narraciones, y que todo cambio necesita de un camino educativo. Para hacer el Pacto Educativo Global comenzamos leyendo buenas prácticas, ¿no? Leyendo la realidad. Si se quiere, está atravesado por estas 3 etapas de las que hablaba al inicio, sobre las etapas del discernimiento, ¿no? Pues comenzamos con la lectura de las buenas prácticas, después elaborando principios, para después aplicarlos y retroalimentarlos para llevar, digamos, como esperamos como resultado, nuevas metodologías, nuevos recursos, nuevas líneas pedagógicas emergentes. En esto, incluso en su discurso lo dice el Papa, en un trabajo colectivo y sinodal, fecundo y generativo. Entonces, bueno, en esto han llegado aportes de varias áreas geográficas, de diferentes proveniencias religiosas, sociales y culturales, centenares de experiencia, y se está tejiendo una red, según un modelo ecosistémico, ¿no? En la cual se dan vida a proyectos educativos innovadores y creativos. Esto después, si les interesa, en las preguntas les explico más, y en la cual participan en justamente esta modalidad ecosistémica, distintos ámbitos y niveles de actuación: nivel eclesial, donde están participando varios dicasterios, donde participan instituciones escolares y académicas, donde están participando las universidades públicas y privadas, las redes de escuelas católicas y no católicas, organismos internacionales como los representantes de la Santa Sede en la ONU, UNESCO, FAO, Ginebra, embajadores, fundaciones, movimientos, etc. Solo para dar una idea de que se está haciendo algo muy plural, muy participativo. Y una de las líneas del pacto es la línea de los jóvenes, que es el centro del pacto educativo, pero se ha creado ahora un cuestionario y un focus group elaborado junto a los jóvenes para ver qué es lo que piensan sobre los futuros de la educación. En este cuestionario, que después va a llegar a todos, se pregunta sobre la educación recibida, sobre el contexto, sobre los agentes de la educación, y bueno, justamente sobre los futuros, cómo ellos imaginan la educación. Todo esto justamente que tiene que estar en diálogo con los cuestionarios que ya se elaboraron en este sínodo, ¿no? Justamente recoger el trabajo previo.
Y bueno, solo para concluir, concluyo con esta frase también que utilizó Papa Francisco, que decía que la tarea del sínodo es hacer brotar los sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer la esperanza, cerrar heridas y despertar un amanecer de esperanza, que devuelva la fuerza a las manos e inspire a los jóvenes, a todos los jóvenes, sin excluir a nadie, la visión de un futuro lleno de la alegría del Evangelio. Bien, gracias. Muchísimas gracias, Karina, y gracias por transmitirnos también a través de esas imágenes exclusivas esa alegría justamente, ¿no? Y esa esperanza. Saludamos a todos los que nos siguen a través del canal de YouTube, nos escriben desde Resistencia Chaco, desde la ciudad de Buenos Aires, desde Bellavista, provincia de Buenos Aires, desde Santo Domingo, República Dominicana, un gran abrazo desde La Plata, aquí en Argentina, desde Río Cuarto, desde Córdoba. Saludamos a todos los que nos siguen a través del canal de YouTube y hay ya preguntas que han llegado. Si te parece, voy haciéndolas. También te las mandamos a vos a través del WhatsApp. Yo las leo y vos vas tomando algunas, las que te parece, sobre todo por el tiempo. Muchas veces nos preguntamos como adultos cómo acompañar a los jóvenes. Me gustaría saber algunos puntos que surgieron en la etapa de la escucha de la realidad, la situación de la juventud. ¿Podrías compartir un poco más sobre este aspecto? Otras dos preguntas que pueden ir juntas. ¿Cuál fue la mayor novedad que te aportó participar del sínodo y qué es lo que te impactó a vos en esa comunión de alma que nombrabas? Luego, de todos los aportes de los jóvenes, ¿cuál te parece que ha sido lo que más te tocó el corazón, lo que más le tocó el corazón al Papa Francisco? ¿Qué recepción tuvieron las conclusiones del sínodo de los jóvenes en la vida, estructura y misión de la Iglesia? ¿Cuál es el mayor legado para una iglesia abierta a lo nuevo y que quiere caminar con todos? En Christus Vivit se dice que los jóvenes no solo son el futuro, sino el presente de la iglesia. ¿Cómo volverlo efectivo en una iglesia que está llamada a evitar la burocratización? Y por último, estos prejuicios intergeneracionales que se mencionaron, ¿se encuentran globalizados en todas las culturas partícipes del sínodo? ¿O habría culturas que mantuvieron un diálogo más fluido y generalizado? Uy. ¡Wow! Casi que las puedo responder y las mando después. Requieren una cierta reflexión. A ver, ¿por dónde empiezo? A ver, empiezo a ver qué te impactó a vos la mayor novedad de participar del sínodo. Empiezo desde lo personal. Después de verdad, lo otro quizás, si quieren después yo puedo mandar por escrito algo, ¿no? Como, no, yo creo que hubo como un inicio, pero quizás de la revisión del concepto, quizás y la práctica de la autoridad, ¿no? Yo experimenté realmente una fraternidad que fue construida, inclusive en los círculos menores y demás, o sea, para mí fue fuerte porque no me había sucedido en otros ámbitos, en los cuales me sentí que ser mujer, y ahí, o sea, tenía que, había una disparidad, había una gran disparidad, digamos, ¿no? Pero a su vez yo vi que se pudo construir, que se pudo construir una relación fraterna de igualdad. Y también esto de la escucha de todos los participantes, que todos teníamos la misma importancia, la misma validez. Esto para mí, como también, digamos, todas las experiencias así
que se vivían en el pasillo, digamos, ¿no? Esta experiencia de fraternidad, de iglesia, diferente, que es diferente a la que se vive normalmente en los corredizos, en el Vaticano, digamos, en otros ámbitos. Yo creo que el Papa en esta realidad de escucha se conmovió mucho, porque los jóvenes presentaron situaciones también muy fuertes. Pienso, a mí me conmovieron mucho, por ejemplo, los jóvenes de Medio Oriente, que habían vivido situaciones de guerra, los jóvenes refugiados, o sea, había mucho dolor, había mucho dolor. Cuando se afrontaban temas referidos a la moral, que se hablaron poco, en realidad, no tanto como se podrían afrontar, pero por eso el Papa hablaba de esto de entrar en la noche de los jóvenes, ¿no? Y como yo siento que no habían como muchas respuestas, no había muchas respuestas. Por eso repito esto del caminar juntos, entrar en la noche y caminar juntos para descubrirla juntos, ¿no? Si se quiere, no es que hubo una gran novedad inclusive en Christus Vivit, digamos. Hay una sistematización de la realidad de los jóvenes, pero me parece que la novedad es este diálogo intergeneracional, ¿no? Esto que lo podemos hacer juntos. Sí, no sé si... lo de que los jóvenes no son el futuro, sino bueno, son el presente de la iglesia. Sí, yo realmente siento, lo digo también desde la experiencia, por ejemplo, del Pacto Educativo Global, digamos, ha sido un caminito también ponerlos realmente en el centro, ¿no? Es un lugar que se van conquistando, ¿no? No sé, lo de las culturas que mantuvieron un diálogo más fluido y generalizado. Es cierto que Latinoamérica, ahora que hablábamos de Latinoamérica, había como una mayor experiencia quizás en denunciar, ¿no? en expresarse. Pero bueno, ahí también la riqueza, ¿no? Por ejemplo, yo vi que los asiáticos tenían también un modo de expresarse diferente que quizás incidía mucho. Sí, no sé si algunas otras realmente necesitaría un poquito más de reflexión. Puedo mandar así por escrito algunas respuestas, ¿sí? Retomándolo también para ver. Sí. Sí, muchísimas gracias por tu compromiso, tu corazón, porque realmente nos das tu corazón, tu sinceridad, y esto, ¿no? De acompañarnos, ¿no? En esta noche oscura, ¿no? Que es así, y que no hay respuesta, sino que las vamos construyendo en este paso, en estos incluso pasos torpes, ¿no? Como decía también Monseñor Lozano, pero Sí. vamos caminando. Sí. Agradecerte realmente, Karina, tu participación.
en este encuentro, en este seminario. Yo quiero saludar también que está conectado a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Corso de Acción Católica. Gracias, Rafael, por acompañarnos. Y quería también saludar ahora a Alejandro Lamberti, coordinador del ciclo de diálogos con la cultura del Instituto de Cultura Universitaria. Lo saludo, Alejandro. Gracias, Janina, muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. Yo he tenido, le cuento al público, he tenido la suerte de compartir un tiempo con Janina ese trabajo en la Fundación Escolas, y me acuerdo muy bien cuando fuiste de auditora al Sínodo de los Jóvenes. A mí me parece que se articula muy bien lo que nos contó primero Monseñor Lozano con esta experiencia que vos también nos compartís, porque son esos pasitos pequeños, viste que esa imagen que usaba, que nos comentaba Monseñor Lozano, que el Papa les decía, somos como niños pequeños que vamos dando pasos. Es enorme que hayan invitado a 20 mujeres, como vos decís, ¿no es cierto?, de consultoras, de observadoras ahí en ese sínodo, y a la vez, cuando uno ve la proporción en contra 260 y pico, ¿no?, de asistentes, uno dice, bueno, estaría buenísimo que vayan siendo más. Pero ya es un primer paso importante. Lo mismo con los jóvenes, que eran algo de 36, una cosa 36. o algo así. Ujú. 36, ¿no? Por eso me parece que lo que vos nos contaste es como una concreción un poco de este otro espíritu que en realidad atraviesa todos estos sínodos y que ahora se hace tema de un sínodo, ¿no?, que es el sínodo sobre la sinodalidad. Pero que en realidad, como bien dijiste vos, eso ya era la experiencia vivida, ¿no es cierto?, en este sínodo de los jóvenes. Y me parece que no es menor esa conexión que haces, esa especie de link, de articulación, con el tema del pacto educativo, que eso queda por ahí para otra conversación. Pero hay evidentemente ahí algo muy fecundo, por un lado en el modo de la sinodalidad, esto que vos nos decías de esa, no sé si dijiste que era una aplicación, los jóvenes por los jóvenes, o en todo caso una encuesta, me parece. Sí, sí, sí. Pero imagínate, ya es como buscar esta participación en un modo de construir, en este caso el pacto educativo, es decir, ya es en un ámbito muy concreto, donde también los jóvenes tienen mucho, mucho que decir, ¿no es cierto? Yo creo que realmente es muy linda esa imagen de los pequeños pasos que en sí mismos tienen un valor enorme, porque hay muchos hábitos que en realidad nosotros los que tenemos ya más años de caminar en la iglesia, tenemos que ir como a veces modificando estos esquemas, digamos, de conducción y de vida comunitaria, ¿no es cierto?, que a nosotros mismos nos plantean un desafío enorme. Así que realmente yo te agradezco muchísimo que hayas hecho este esfuerzo. Yo sé que justo estás en Argentina con otras cuestiones familiares muy urgentes, y nos has dedicado un tiempo precioso y no sé, y tuviste que ir a buscar tus notas de hace 4 años atrás. Te felicito por el orden, yo no sé cómo al sistema encontrarla. Y muchísimas, pero muchísimas gracias por esta riquísima experiencia y por todo el tiempo que nos dedicaste. Gracias, Cari. Gracias a ustedes. Y gracias a todos por participar Ujú. en otra edición del ciclo de encuentros de Diálogos con la Cultura. Y ahora le doy la palabra a Janina, que es la que la manda más. La manda más. Gracias, Alejandro. Y Karina, antes de despedirte, si quieres también darnos un último mensaje. Sí, yo ahora, la verdad que con lo último que dijimos, me quedo con esto de entrar en la noche, realmente. Yo creo que es una llamada, justamente porque estamos viviendo en tiempos de crisis. Me viene justamente la imagen que también usó ahora el Papa Francisco en el Pacto Educativo, utilizando la figura mitológica de Eneas, ¿no?, que dice: en momentos de crisis escapó, pero llevándose al padre y al hijo. Es decir, en este momento, así, pandemia, conflictos bélicos, cambios climáticos, incertidumbres, ¿no?, que es la realidad que están viviendo nuestros jóvenes, hay pequeñas esperanzas, como es esto, el camino sinodal. Me parece que esta es una gran esperanza. Y bueno,
esto que en esta figura de Enea, esto de poder llevarnos la tradición, de poder llevarnos las raíces, pero también de proteger el futuro, ¿no? Y en este caminar juntos justamente con los jóvenes. Muchísimas gracias, Karina. Dialogábamos con Karina Rosa, doctora en Psicología del Desarrollo y Transformación Social, quien se desempeñó como auditora de la 15ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicado al tema de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Antes de ir despidiéndonos, le paso la palabra a Pablo Blanco. Muchas gracias, Janina. Bueno, sí, sin duda, sumarme a los agradecimientos a Karina y también a Monseñor Lozano, que espero esté teniendo un reparador sueño. Me venían muchas cosas, pero me voy a centrar solo en 3. Lo primero es tu silencio, Karina, ¿no? En momentos de las preguntas. Yo creo que me animaría a decir que nunca pasó de que se diera un silencio tan profundo y tan poco incómodo, ¿no? Porque a veces por ahí se da un silencio que uno quiere llenar, ¿no? Con palabras o agregando una pregunta o diciendo, bueno, ¿no? Estas cosas que hacen parte un poco del arte de la conducción que maneja Janina, y yo sentí que ni ella ni nadie se atrevía a romper ese silencio, ¿no? Y eso me trajo inmediatamente el recuerdo de la zarza de Moisés, ¿no? Porque Dios irrumpe con esa zarza ardiendo en el medio de la noche de Moisés, ¿no? En la noche humana de Moisés, cuando Moisés se ha desterrado luego de haber cometido un asesinato, ¿no? Y en el medio de esa noche, digamos, Dios se le aparece con la zarza ardiendo, y lo primero que siente Moisés es esto de, en el diálogo con Dios, Dios le dice, ¿no?, que se descalce porque está entrando en un terreno sagrado, ¿no? Y yo sentí que con vos en ese silencio hicimos esta experiencia, ¿no?, de que estamos hablando de algo sagrado, ¿no? Que ese silencio bien vale la pena porque es algo sagrado, ¿no? La vida de los jóvenes, la vida de la iglesia, nuestra vida en definitiva, ¿no? Así que yo creo que ese silencio dijo mucho más que muchos textos y palabras que nosotros podríamos haber usado para rellenarlo, ¿no? Así que yo te agradezco ese profundo silencio, ¿no? Y lo otro que me encantó, y que uno en esto, lo que dijo Monseñor Lozano con lo que vos dijiste, es esta frase o este pasaje de los Hechos, ¿no? De los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños, ¿no? Y me parece que en eso hay una preciosa metáfora de lo que el Papa Francisco sueña para la Iglesia, ¿no? O sea, hay los ancianos, que en este caso serían los cardenales, ¿no? Los peritos que acudirán al sínodo mundial, ¿no?, al sínodo sobre la sinodalidad, son estos ancianos, ¿no?, que están soñando un sueño, el sueño de una iglesia nueva, ¿no? El Papa con sus más de 80 años, ¿no?, que está soñando la iglesia del tercer milenio. Y por otro lado, para muchos, me imagino, esto que está pasando en la iglesia es como una visión, ¿no? ¿Será realmente, nos decía, ¿no, Monseñor Lozano, ¿será que esta vez va a cambiar, ¿no? ¿Será que esta vez vamos a poder participar y va a ser en serio, ¿no? Estas preguntas que nos asaltan, ¿no? Como preguntas, y yo creo que es hermosa la tensión que nos da ¿no? Porque es la esperanza en definitiva, ¿no? Esta tensión entre creer que ellos sueñan y que lo nuestro es una visión, pero no en un sentido fantasioso, ¿no? Sino en realidad que, como dice el Evangelio, muchos quisieran haber visto lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, ¿no? Y yo siento que hay una profecía realmente en ese pasaje. Así que yo realmente agradezco profundamente este encuentro porque nos ha llevado a esa profecía de esperanza, ¿no?, que nos da este tiempo de la iglesia. Karina, no sé, por ahí querés decir algo. Sí, no, justamente ahora escuchándote me venía algo, no, que digo, en esto también del diálogo intergeneracional, el de hacer los jóvenes presentes, que una tentación, porque se habla siempre de los ancianos y de los jóvenes, y que digo también desde mi experiencia vivida ahí,
que una tentación es los que estamos en el presente, ¿no? O sea, yo estoy en la edad en la que no sos ni anciano ni joven, ¿no? Y ahí es donde se juega más que el anciano que en realidad ya sabe y espera que el joven ocupe su lugar, ¿no? Me parece que el grande coraje, que es lo que nos pide el Papa, es también a nosotros corrernos para dejar a las nuevas generaciones en su lugar, ¿no? Acompañarlos, sí, pero saber cuándo te tenés que correr, digamos, ¿no? No ocupar el lugar que no tenés que ocupar. Esa es, me parece que una de las cosas así, sí, que me dejó en este diálogo intergeneracional. Muchas gracias, Karina. Yanía, antes que vos nos despidas a todos, como dijo acá Alejandro, vos sos la mandamás, yo quiero dar unos avisitos, si me permiten. Lo digo así rápido, ¿no? De unas actividades que tenemos en el mes de octubre del ciclo de diálogos que conduce Alejandro, precisamente, ¿no? En el mes de octubre, en los días de lunes de octubre, vamos a tener un ciclo sobre diálogo ecuménico, ¿no? Vamos a tener invitados de Roma, el Colegio Rusicum, personas que nos van a venir a hablar también de este signo de la iglesia postconciliar, ¿no? De aquella reconciliación entre Atenágoras y Pablo VI cuando las dos iglesias se levantaron mutuamente la excomunión, ¿no? Y se abrazaron nuevamente en este perdón. Eso los días lunes de octubre. Los días miércoles de octubre vamos a tener un curso sobre creación y evolución desde las intuiciones de Pierre Teilhard de Chardin, ¿no? También otro signo de esta iglesia postconciliar que quiere dialogar con la ciencia, que no invalida la ciencia, pero que desde cada estatuto epistemológico intenta hacer un diálogo franco y honesto, ¿no? El 6 de octubre vamos a tener el segundo encuentro de espiritualidades contemporáneas, ahí se va a presentar la espiritualidad de Acción Católica Argentina, y finalmente en noviembre será el tercer encuentro con el que vamos a concluir este programa. Y los días viernes de octubre, a partir del 14, vamos a tener al vicedecano de la Facultad de Teología de la UCA, que nos va a presentar la obra, como se dice, la obra lucana, que para el castellano de quienes no son biblistas sería presentar el Evangelio de Lucas, el Evangelio conocido como el Evangelio de la Misericordia, y justamente la carta de los hechos que veíamos, ¿no? en este pasaje. Así que quería pasar estos tres, este avisito cortito. Gracias. Muy bien, Pablo, perfecto. Quiero saludar también y agradecer a Mariano Pengeré, que está apoyándonos y ayudándonos desde la parte técnica. Y ahora sí, nos vamos despidiendo, cerrando justamente este seminario internacional, Sinodalidad en la vida de la Iglesia. Les recordamos además que el encuentro queda grabado, que lo van a poder ver a través de UCAAR y en la página del ICU, uca.edu.ar/ICUvivo. Gracias por estar ahí presente cada uno de ustedes. Me llevo esto en el corazón de hacer brotar esos sueños. Los despedimos. Muy buenas noches.